Muy buenas tardes, estamos aquí en Volcán con su programa Habla la Palabra, justamente para enfatizar que a través de la palabra uno puede encontrar varios discursos, varias propuestas, diferentes orientaciones, porque la palabra no solamente es la auditiva, la que habla, sino la que cuando se escribe también habla y nos transporta a mundos muy especiales. Estamos complacidos de tener a un escritor que paradójicamente es ingeniero de sistemas y vinculado a la literatura de manera colateral sin haber tenido estudios formales en ese aspecto, pero sí, la creatividad, el talento lo empujaron a inclinarse por la literatura del extremo, que ha traído un galardón para Arequipa, un extraordinario premio en la última Feria Internacional del Libro en Ayacucho, premiado con el primer premio y además con la edición de este bello, elegante y muy fino libro, El mar que nos espera, una novela que nos las va a comentar brevemente Orlando Maceira Guillén, nacido en Arequipa y un timbre de orgullo literario para esta ciudad y la región. Muy buenas tardes, muy complacido yo personalmente y gracias por haber venido, Orlando. No, agradecido yo por este espacio. Comprenderá usted que no hay en las redes sociales espacios que tengan un interés auténtico por difundir la cultura, los nuevos libros y las publicaciones de autores locales y regionales, ¿no? Porque también hablamos de la macroregión sur, ¿no? Entonces, contentísimo de poder estar acá, sí. Hace 2 meses presenté en la Feria del Libro de Ayacucho mi último librito, que es una novela que ha ganado el Premio Internacional de la Feria de Ayacucho, la FILAI, y que es una historia que tiene 4 partes, ¿no? Dentro de la novela hay pequeñas, digamos, subnovelas, si cabe el término, ¿no? Una de un grupo de amigos que al terminar la secundaria deciden irse a las cuevas en Camaná como una manera de premio, ¿no? Pero es un rito de paso que resulta de alguna manera complicado, con experiencias paranormales. Van a la casa de uno de los amigos que decían que estaba algo embrujada o que era muy antigua, y uno del grupo de amigos, que son 5, compra por internet desde Holanda, ahora todos le llamamos Países Bajos, Ámsterdam, le envían por internet unos hongos alucinógenos, ¿no? Entonces se dan todas las condiciones para que ocurran cosas anómalas. Y a partir de esa experiencia que los marca a los 5 amigos de por vida, ¿no? Inclusive hasta llevarlos, ¿no? a una situación límite que es ya la muerte, uno de ellos decide contar lo que pasó. Pero en ese revisar el pasado, confunde la realidad con la ficción y dice que nos dio en Pero realidad también por influencia del alucinógeno, de haber tenido, tomado la ingesta de ese hongo, de hongo. ese, ¿no? Pero el amigo que les alcanza los hongos, que es el personaje Sergio, nunca les muestra lo que les da. O sea, hace un preparado, un brebaje, ¿no? Y ellos pues lo hacen como diciendo, bueno, Bueno, no nos va a inicialmente matar, ¿no? muchos toman eso también como una travesura, una especie de incursión sorprendente. Yo conozco en Puno, donde yo he nacido, mucha gente toma el San Pedrito, que Exacto. es un producto que hay silvestre, que está en las pircas, en las cercas, y bueno, hay que prepararlo y pues uno tiene ya sus viajes muy especiales, ¿no? Y este personaje, que era muy adepto a este tipo de sustancias, también nos hablaba del San Pedrito y que había que hacerlo hervir varias horas, etcétera, etcétera. Entonces, la cuestión es que yo recuerdo mucho un libro de un experto en el tema español, creo que es Escotoado, no recuerdo bien el apellido, decía, no nos olvidemos que en el caso de las drogas, la misma soga que te permite llegar a la cima del Himalaya es la que lo invita al otro a Ujú. suicidarse, ¿no es cierto? Entonces, a veces a unos le Con pueden una sentar, subes, trepas y con la otra te ahorcas. exacto, a uno Ujú. le puede sentar muy bien una droga, e incluso una droga social como es el alcohol, ¿no? Una droga permitida para Pero mayores de desde edad. las tribus primitivas de México, Exacto. la lofofora Williamsí, el peyote, entonces, una serie de viajes, Y, ¿no? y sobre todo esta temática y este tipo de alusiones, hacía el personaje Sergio a los amigos para convencerlos. Incluso le decía a Tadeo, que vendría a ser mi alter ego, un tipo que le gusta escribir, ¿no? Incluso en alguna oportunidad le dijo, ¿cómo crees que Kafka escribió La Transformación? Decía que era el título correcto, En Borges, vez de ¿no? metamorfosis, En vez de, claro. entonces le dijo, ¿cómo crees que lo hizo Kafka? Kafka estaba, pues,
¿no? En un estado alterado, ¿no? Entonces, hasta como para invitarte, si eres artista, que la consumas, pero que eso te va a hacer creador. Y yo soy un convencido de que eso Pero no no... quiero que me respondas como experto, pero una cosa son las plantas naturales, los hongos, estos productos alucinógenos, y otra cosa ya son los químicos, los Por supuesto, preparados, los que eso sí preparados. tienen un daño irreversible para el ser humano y para el cuerpo, ¿no? En la novela, presuntamente, era simplemente hongos, Ya. ¿no? No había ninguna sustancia extra. Pero, dada lo que ocurre en la historia, que no quiero, como decimos ahora con los términos en inglés, spoilear a nadie, todos dudan de lo que se les ha dado esa noche, ¿no? Ujú. En esa jornada que fue muy, muy, muy sórdida para todos y que los marca con fuego, ¿no? Entonces, esa es la Ese es el primera parte. elemento central, ¿no es cierto? La primera De la parte. primera parte. ¿Y por qué el nombre El Mar que nos espera? Porque tú sabes la importancia y el choque que uno siente cuando ve el mar y ese movimiento continuo del oleaje, de los tumbos, del golpeteo y del fragor del mar, ¿no? Uno siente que, bueno, se sacude ante la inmensidad de la naturaleza, definitivamente. Sin duda alguna, es que este libro, de alguna manera, a mi personalísima manera, es un homenaje a autores que me han marcado con fuego y que también son arequipeños y que están en las antípodas, ¿no? Es un homenaje a Osvaldo Reynoso, que él recuerda y lo ha reescrito, digámoslo, en varios de sus libros y sus evocaciones, la primera vez que él vio el mar. Cuando tenía 13 o 14 años, escapa con sus amigos, se van de pavos, como diríamos ahora, a tirarse la pera, Ujú. al mar de Mollendo, en la primera playa, el Castillo Forga, y quedó embelesado con el mar y después con las historias de aparecidos y con la noche. Alguien llevó un poquito de licor, en realidad era un pisco majeño, se emborracharon y de ahí ese rito de paso también de querer hacerse hombres en mancha, que uno de los amigos les dice, ya, ¿no? De una vez, a corrérsela. Ujú. Y el niño Osvaldo dice, ¿qué me están proponiendo? ¿Qué Ujú. fuerte es esto? Y él accede por el temor a que hablen en su barrio en San Lázaro y De sepan que lo que no él tenga ocultaba, que lo eran ellos, suficientemente audaz, ¿no es cierto? que eran Bueno, y hay ellos, ¿no? explicaciones, eso bien sucintas y bien especiales, por ejemplo, de este famoso amigo de Vargas Llosa, Barrault, ¿no? Por Que supuesto. en plena playa y sintiendo la contundencia del mar y en la parte rocosa, se posee a sí mismo, ¿no? Por decirlo eufemísticamente, y ahí está, pues, ¿no? Y también es el otro homenaje que le mencionaba a la antípoda de Reynoso, sobre todo en el sentido ideológico, ¿no? Que es Mm, Mario Vargas Llosa, que él vio el mar por primera vez en Camaná. Cuando su familia volvía de estar prácticamente 10 años, cuando él nació, se fueron apenas, él nació a los meses de nacido en Cochabamba. Al abuelo Pedro Llosa lo nombraron prefecto en Piura. ya, Volvía con toda su tribu familiar, como él la denomina, y se detuvieron en las costas de Camaná porque él estaba desesperado por meterse al al mar, mar. ¿no? Y la experiencia no fue tan grata porque él cuenta que lo mordió un cangrejo, ¿no? Pero igual, que quedó Bueno, embelesado, podría ser el antecedente de los cachorros, ¿no? por supuesto, que tiene también un antecedente con un perro que lo mordió cuando estaba en Claro, Cochabamba de un claro. vecino. Mm. Pero él dice que desde esa primera impresión se quedó enamorado de la costa. Y todos los que hemos leído un poquito Vargas Llosa sabemos que lo que él ama del Perú, sobre todo es la costa y digamos la selva, que también es muy prolífica en su creación. Y pues, Pero él nunca, en realidad, me tomo esta licencia, este atrevimiento, pero creo que lo sabemos la mayoría, nunca ha entendido a la sierra, ¿no? ujú. Nunca, incluso sus personajes son castigados Sí, siendo bueno, sí, mandados a la pues sierra. Pantaleón y las visitadoras, Pantaleón Pantoja se va a Yunguyo, a Desaguadero, castigado, ¿no? Por ejemplo, ¿y en quién mató a Palomino Molero? Esclarecen el caso, Ujú. Vituma y Silva, y los castigan también enviándolos a la Sí, sierra. sí, sí. Bueno, para que también el escenario sea correcto, Jorge Guillermo Llosa, un escritor que polemizó una temporada con Francisco Miro Quesada, habla de que no le produjo absolutamente nada el mar a Cervantes. Ve el mar y dice, bueno, es un lago más grande. Es decir, los impactos que tenemos los seres humanos no son universales ni genéricos, ¿no es verdad? Entonces hay diferentes reacciones frente a problemas similares, ¿no? Que podrían ser estándar en algunos casos, pero en otros, para uno es aplauso y para otros desconcierto o distanciamiento, ¿no? Sí, el mar atrae, pero también Bueno, provoca ciertas reticencias, ¿no? Por ejemplo, el narrador no sabe nadar. Y todos sabemos que las novelas son como autobiografías soterradas. ujú. Yo tampoco, tengo 44 años y estoy a punto de cumplir 45 y no sé nada. Entonces volcamos a través de nuestros personajes, nuestros demonios, fantasmas, nuestros temores, ¿no? Entonces él tiene mucho miedo, no sabe nadar. El mar lo atrae y también lo repele. Yo como serrano, porque a veces los arequipeños nos olvidamos de que somos serranos, ¿no? Incluso marcan distancias, ¿no? El moyendino dice, yo no soy arequipeño, ellos son serranos. El camanejo
Dice, yo no soy arequipeño, yo como serrano, me gusta el mar, pero no me gustaría vivir en la costa, ¿no? Bueno, pues lo que decía la gente peyorativamente para caracterizar, a veces tú sabes que los arequipeños son demasiado pagados de sí, se creen superiores, etcétera, y le dicen, bueno, Arequipa no es costa, pues es cuesta. Exacto. Y José Luis Bustamante y Rivero dice, no, ni es costa ni es cuesta, es casta. Ya por Dando a su entender influencia que, bueno, religiosa, sí, claro, sí. güey, Bustamante por tu era muy terminan en... conservador, Sí, ¿no? sí, sí. De acuerdo, ¿no? Mm. Y tu segunda parte del libro, El mar que nos espera, ¿cuál es? La segunda parte es cuando ya los sucesos ocurren fines del 99, principios del año 2000, cuando son jóvenes, ¿no? Como le digo, hay cosas que uno sí ha vivido en la etapa de juventud, esos ritos de paso. Hay un periodista que persigue a Ulises. Y al final Ulises es el único que queda vivo de ese grupo de amigos. Y le dice, cuéntanos la verdad. Yo quiero hacer un documental, una película, no sé, pero una producción audiovisual sobre lo que ha pasado en realidad en las cosas. ¿Es el Ulises mitológico? ¿Es el Ulises de nombre? ¿O es una especie de recreación que Cuando estás los haciendo? críticos y los lectores se han acercado a mis libritos, a los ejemplares, que algunos ya la han leído con mucho interés, me dicen si hay un guiño, ¿no? En realidad es involuntario. También otros me dijeron, son 5 amigos. Y tú eres gran lector de Osvaldo Reynoso, como los 5 personajes de Los Inocentes, ¿no? Eso no es deliberado, eso lo hace uno de una forma que... Bueno, son coincidencias, a veces. Coincidencias, ¿no? Sí, sí. Igual Ulises Peña es el personaje que lo busca, lo asedia, lo quiere entrevistar y quiere preparar un documental. ¿Por qué? Porque en esa noche lisérgica ocurre algo raro y el día siguiente aparece un niño degollado en las cuevas, en Camaná, ¿no? Y eso es lo que ya define de una manera muy traumática su vida, ¿no es cierto? Entonces También en tu narrativa hay algo de esto que es no truculento, pero que sí es dramático y que desencadena ciertas situaciones de violencia subterránea o subyacente que están ahí, ¿no? sí, yo creo que lo truculento sí lo he aprendido de Vargas Llosa y Reynoso, ¿no? Y lo dramático ya es una adquisición de otras lecturas. O puede ser una pincelada tuya propia. O sobre todo del cine, porque yo soy muy predilecto al melodrama, ¿no? Yo soy un seguidor, pero entusiasta más no poder de, por ejemplo, la filmografía de Pedro Almodóvar. Entonces, sí, yo creo que ese drama o melodrama que a veces tienen mis historias tienen un poquito que ver también con la influencia del cine, no solamente de la literatura. Bueno, el cine, tú sabes, por lo cinético, por el texto, por las propuestas, por el guión, te induce a que con sustancias conjuntes el texto con el movimiento, con la cinética, ¿no? Entonces, Ulises, que es el que ha sobrevivido a esta horrible experiencia, es el único testigo vivo, digámosle, quiere hacer un registro narrativo, una novela. Y el periodista que lo asedia, ¿no? A Tadeo, Ulises, quiere hacer una producción audiovisual, que son registros totalmente distintos. Y ocurre que él no sabe cómo continuar la novela. Y también está lo autobiográfico de quien escribe, ¿no? Claro, o sea, ahí has introducido tu experiencia, ensoñaciones, bueno, la manera de lo que has vivido hasta ese tiempo. ¿Cuánto tiempo te ha insumido escribir El mar que nos espera? En realidad son borradores que yo arrastro desde la juventud, desde experiencias muy similares que, como digo, lo que no queda en la memoria no sirve para la ficción, lo dice Vargas Llosa en Historia de Maita, ¿no? Yo lo aplico mucho en mi escritura. Entonces, cuando el protagonista, Tadeo, se siente imposibilitado de continuar la novela, le manda el borrador, el mecanuscrito, a amigos que son lectores muy atentos. Y ellos le dan consejos, incluso el título, ¿no? Esto ocurrió en la vida real. Durante las vacaciones, yo que no voy a la playa porque me quedo en Arequipa, envié el librito por correo electrónico a lectores muy atentos y uno de ellos me sugirió, ¿no? Uno me dijo, ponle Pacto con el Diablo. Yo sé que hay un libro de ensayos de Miguel Gutiérrez con ese título, pero el tuyo es ficción, no tiene nada que ver. Y otro podría ser El mar que nos espera, porque utilizo un epígrafe de un escritor italiano que yo admiro mucho, Alessandro Barico. Ya. Y de allí él me sugirió y dije, creo que ese es el título, El mar que nos espera. ¿Pero por qué? Porque le decía que era un homenaje a Reynoso, a Vargas Llosa y a través de ellos a Leonardo Padura, porque la última lectura que yo leí cubano. y me conmovió hasta las lágrimas, el cubano, experto en relato policial, novela policial. Antes de que nos encerraran, la última novela que leí en la sala de mis padres, yo estaba feliz, ni me imaginaba lo que iba a ser el COVID-19, fue Adiós Hemingway.
una novela que es un homenaje de amor y odio a este gran escritor premio Nobel norteamericano. Yo dije en ese momento, algún día podré escribir adiós Osvaldo, adiós Vargas Llosa. No, esta es mi manera de despedir a esos maestros, soñando que haya un mar que espere por todos nosotros, porque yo en realidad, que provengo de familia católica, soy a veces muy, no, muy, digamos, y tú como muy fofo en lo claro, que y es tú mi como fe. literato, ¿sientes que el catolicismo es una verdad, es un lastre o es parte de un acompañamiento ya como un gabán que uno se pone, un abrigo por la circunstancialidad, o lo llevas internamente? Porque yo, por ejemplo, de acuerdo al pensamiento de otra gente, el catolicismo es una especie de cerrojo que te impide la libertad creativa, ¿no? Sí, justamente ahí en uno de los epígrafes pongo que al fin y al cabo toda creación artística es una culpable competencia de Dios, ¿no? Y en esto podemos volver a Vargas Llosa y decir ese ensayo magnífico que le dedicó para titularse de doctor en la Complutense de Madrid, Historia de un deicidio, García Márquez, ¿no? Historia de un deicidio, volcando lo que es la obra de García Márquez. Entonces, los escritores somos... Bueno, y bueno, soy Vargas Llosa agnóstico también, ¿no? Y somos, Sí, sí, somos definitivo. simbólicos asesinos de Dios. Entonces yo siempre me he movido entre una fe que a veces flaquea y un agnosticismo que me lo ha dado, para qué negarlo, a la literatura. Bueno, pero felizmente que nos hemos liberado de esa omnipresencia aplastante del catolicismo en los siglos XIV, XV, XVI, realmente que era, inclusive te divide el conocimiento, dice, la ciencia es para un lado y las letras para otro lado, y Lo las bifurca. letras estrictamente con la teología, con el pesar, con una serie de situaciones de orden místico, etcétera, que por ejemplo no es tu caso moderno, porque tú eres de ciencias de la comunicación como profesor, pero has estudiado sistemas, ¿no? Y Ingeniería de entonces, sistemas. y eres literato, y entonces no hay ningún problema, la visión tuya es holística, es de la plenitud, de la totalidad, de realidades que se presentan en determinado momento de complejidad, según dice Morín, por ejemplo, ¿no? Y yo creo, de los saberes de Morín, por ejemplo, yo creo que todo creador, que yo intento serlo, no me autodomino así. Osvaldo Reynoso decía, yo no soy escritor, yo soy creador. Todo creador auténtico es holístico. Claro, no tiene ninguna traba, no hay ningún confín, Es sin ningún límite. La compartimiento imaginación estanco, exacto. claro. Todos conversan, todos se Ujú. atraviesan, ¿no? Se cruzan y se descruzan, ¿no? Entonces está la imposibilidad de continuar la historia, los lectores que le dan consejos incluso para el título, y luego que este, digamos, perseguidor, que es el periodista que quiere hacer el documental y hace muchas entrevistas, termina produciendo un documental sobre esta historia, ¿no? Y a diferencia del libro, como suele pasar, un libro puede pasar absolutamente desapercibido, o ser un libro que no es, pues, de interés general, ¿no? O que no es de la época del momento Claro. también, ¿no? Y en cambio, la producción audiovisual rompe esquemas. Se vuelve célebre y gana muchos premios, ¿no? Ujú. Digamos, para poner un ejemplo muy conocido, si quiere usted manido, El Padrino de Mario Puzo. La novela yo la he leído, no me gusta nada. Pero la película La de Coppola, de claro. José Coppola, para mí es la obra maestra del siglo XX. Creo Sí, que sí, sí. la mejor película de Es la un, historia. es un libro de culto, Es ¿no? una O una joya, revista ¿no? de culto, sí, sí. Para mí esa película es como una Biblia, ¿no? Porque no solamente habla de la mafia y la familia, sino de lo que somos. Y de, la las condición y de humana. las interpretaciones también De de acuerdo. Marlon Brando y de Al Pacino, De ¿no? acuerdo. Que realmente. Y yo recuerdo cómo estamos en el conservadurismo arequipeño, que hablando sobre estos temas hace muchos años, cuando a Vargas Llosa le dan el premio Nobel, año 2010, en Radio Líder, insisto, con el doctor Alberto Núñez Borja, que en paz descanse, me dijo que no podíamos celebrar una producción como El Padrino porque era fomentar que los que vean la película Incurran en esas ¿no? tendencias de violencia, de Ahora le llaman de romantizar, venganza. ¿no? Romantizar la mafia. Me decía, ¿cómo puede celebrar a Vargas Llosa si escribió La tía Julia y el escribidor y ventiló su vida privada? Un hombre decente no puede hacer eso, ¿no? Imagínense, en el terreno del arte no puede haber ese tipo de decencia o indecencia, ¿no? Pero hay gente Bueno, que... esa es pues la gasmoñería, la Ex- pacatería. esa es la palabra, Exactamente, la ¿no? mayoría, ¿no? Eso es realmente... Bueno, y además las cosas que uno critica que no se hagan, probablemente las hace bajo la mesa, ¿no? Sí. Y a oscuras, es decir, en la trastienda, ¿no? Y justamente el tipo de libros que yo produzco, que yo escribo, no son para un lector pacato.
Ujú. Porque incluso juego con Mollendo, como le decía, Castillo Forga, las leyendas urbanas, Camaná y Arequipa. Y sobre todo con algo que es tan sagrado sobre todo para la Arequipa conservadora, que es el monasterio, Bueno, el convento y además, de Santa ¿ a quién no le fascina, Orlando, el Castillo Forga en ese peñón? Es una maravilla. ¿Y por qué no se restaura? ¿Por qué no se produce, bueno, aunque sea pues recursos apalancados de un presupuesto a otro, cultura, para hacer algo que tenga un atractivo y ¿Qué- singularice las ¿Qué se me playas ocurre? en Mollendo, Justamente, ¿no? ¿no? Volverlo un lugar para actividades culturales, recitales, presentaciones de libros, actividades, proyecciones, cineclub, ¿no? Ujú. No es algo complejo, es sencillo, pero no hay deseo, ¿no? Entonces, también transcurre en Arequipa, y digamos, uno de los cráteres de la historia está vinculado con el monasterio de Santa Catalina, ¿no? Con los secretos de la iglesia. Y eso también está muy en boga, digamos, por lo que se ocultaba tanto de esa institución sórdida, atroz, ¿no? De veras truculenta que es el sodalicio, ¿no? Supuestamente debido Abominable. abominable, Sí, ¿no? terrible. Entonces, también los secretos que están detrás de muchas de estas sectas que lavan mentes, confunden a las personas y las alejan de su familia. Y no quiero equivocarme ni ser exagerado, pero cierto culto sectario está en manos de la gente del catolicismo, del sacerdocio. Eso es casi una verdad incontrastable. Obviamente no se puede generalizar, pero el escándalo y el olor realmente a uno lo alejan. ¿no? Sí, Justamente sí. azufre, ellos que se dicen tan creyentes, lo que ellos ¿no? exudan es azufre, me parece a mí, ¿no? Entonces es una mirada muy crítica en nuestra realidad, pero también con una, digamos, nostalgia, recuerdos, experiencias, buenas o malas que me han marcado, ¿no? El escritor siempre se nutre de sí mismo, se Bueno, y canibaliza. entonces ahora hay un aterrizaje a la realidad de tu cierta cotidianidad, más allá del fondo creativo que posees y que en determinado momento hace que dispares argumentos, cosas y escribas. En la Universidad La Salle, donde estás enseñando comunicaciones, ¿cómo ves ese entorno? ¿Tú puedes tener la autonomía de diseñar tu propio sílabus, la estructura de lo que vas a comunicar, o ya te dan una plantilla? Porque normalmente en las universidades sucede eso. Quiero que usted enseñe estrategias de comunicación o planificación para el desarrollo bajo este esquema. Claro. Tenemos un sílabo con su esquema, ¿no? Que hay que respetar, pero yo creo y agradezco que en la Universidad La Salle tenemos libertad de cátedra, ¿no? Porque siendo una universidad católica, respetamos cualquier tipo de credo o la ausencia de fe, ¿no? Que también hay gente que es atea o agnóstica. Entonces yo, por ejemplo, tengo la licencia de poder alcanzar lecturas que pueden ser muy polémicas, sobre todo para el lector conservador, ¿no? Entonces, que abundan, ¿no? Lo que yo veo más bien es que los jóvenes ya no leen, lo quieren todo masticadito, ya rumiado, ya reducido a su mínima expresión. Quieren todo en una línea, prefieren... Bueno, entonces sería la antítesis a este programa. La palabra habla, la palabra nos lleva a diferentes mundos. Ellos ¿no? quieren todo a través del TikTok, del Instagram, del Facebook, y mientras más breve sea el texto, mejor para ellos, ¿no? Entonces, yo tratando de hacerlos de alguna manera volver a la educación que yo tuve, de composiciones, de hoy día vamos a componer, por ejemplo, ¿no? Ya les advertí, se viene la próxima semana, el 23 de septiembre. Saben que tienen que llevar un pliego y escribir una composición por el Día de la Juventud, por el Día de la Primavera, ¿no? Entonces les digo, un ensayo. Introducción, desarrollo de ideas y conclusión. No lo que típicamente se hace de que corre a tu casa, entra al ChatGPT, pide que te haga el ensayo y yo te lo corrijo en Word. No. El chico tiene que escribir, Claro. ¿no es cierto? Y me tiene que dar un bosquejo, ¿no? Imaginémonos con mapas conceptuales lo que se le ha ocurrido para hacer el abordaje. Es bien complicado ahora poder lograr que los estudiantes tengan una educación que los induzca a construir ciudadanía, a buscar transformación de las realidades adversas e ignominiosas que padecemos. Es decir, les interesa el título y la salir de la universidad y después de ahí medrar socialmente. Les interesa el título, como usted dice, pero ni siquiera le pueden poner un título a un texto. Yo les entrego un artículo de opinión de César Hildebrand, imaginémonos, de su semanario, sin título. Y les digo, léanlo y pónganle un título. Hay chicos que no pueden ponerle un título. Lee este cuento de Julio Ramón Ribeiro, Tristes querellas en la vieja quinta.
Ponle un título alternativo y explícame por qué. No puedo, profesor. Es que no han desarrollado para nada La ¿no? asociatividad, Exacto. la composición. Y ni siquiera la Mm. mirada crítica, ¿no? Ujú. El pensamiento crítico está anulado, ¿no? Entonces es como que creamos robots, todos hechos igual. Ahora, y sesiones de estímulo, talleres, debates, discusiones, eso de todas maneras puede galvanizar, ¿no? Es como un acicate o un electrochoc Sí. para que se espiritualicen los alumnos Sí, y tengan un sí, por despertar. supuesto. de Allí diferentes- también están los talleres, ¿no? Que hay de fotografía, de danza, de deportes, futsal, por ejemplo, y yo dirijo también el taller de escritura creativa, donde ahí ya tengo yo libertad total, ¿no? En un taller de escritura creativa no puede haber ningún tipo de antiojera o control o censura, ¿no? Entonces ahí uno tiene la absoluta libertad para plantear temas que pueden ser muy polémicos. Y ya no hay tabúes ni nada alrededor, ¿no es cierto? Ujú. De ninguna índole. Entonces, eso es digamos, un privilegio que yo tengo porque sé que en muchas universidades no hay este tipo de libertad, ¿no? Entonces, hay estudiantes que me dicen, profesor, me siento muy agradecido, no es por yo dorarme la píldora, ¿no? Pero me dicen, pero me siento muy agradecido porque lo que usted nos enseña escritura creativa, usted en otra universidad en 2 días lo sacan, ¿no? Por las temáticas que usted aborda. Ujú. Entonces, claro, les digo, es que lo que yo quiero... Porque, a ver, la calistenia, el ejercicio, la asiduidad, que la Arequipa continuidad, se deje claro. esas cosas, ¿no? Ujú. Estamos en el siglo XXI. Ahora, hay otra cuestión que a mí siempre me ha asombrado, las inclinaciones que muchos creativos, hay escritores arequipeños jóvenes tienen por la magia, por los fantasmas, por los recuerdos de sobremesa referidos a aparecidos, a esas cuestiones tenebrosas. ¿Tú coincides conmigo? ¿Has practicado también alguna de estas situaciones? Interesante lo que usted plantea, que recién le acabo de alcanzar la novela y espero que la disfrute. Ahí también se menciona esto del pacto con el diablo, ¿no? Cuando se cumplen los 50 años de la publicación de La ciudad y los perros, la novela emblemática que hizo saltar a la fama a Mario Vargas Llosa, antes había publicado Los jefes y había ganado un premio muy modesto en Barcelona, pero con La ciudad y los perros, su primera novela, ya, ¿no? Se hizo, digamos, una figura muy mediática. Se hizo un homenaje de la RAE, de la Real Academia de la Lengua, con una publicación extraordinaria, con muchos aportes, ¿no? Ensayos. Y el ensayo más llamativo es uno que se titula La pregunta de Vargas Llosa, cuyo autor es el escritor español Javier Cercas, Ya acercas. que es también excelente, Soldados de Salamina, por ejemplo, ¿no? Y que ahora también publicó un libro sobre el Hildebrand Papa. también lo apabulla en una de sus últimas entrevistas, que lo llevan como una especie de veedor para que escriba todo un periplo del Papa León XIV. Exacto. Y bueno, dice, es un libro de 500 páginas, pero de las cuales 300 están como adorno nomás, como parte del soufflé y no Exacto, van al exacto. meollo del tema. Y ¿no? él ha confesado que en realidad él quería saber, ha escrito ese libro por saber si su mamá se va a encontrar con el padre, ¿no? Porque Ya. la madre era tan católica, él no lo es, que decía que ella, como había obrado de buena fe y era católica, soñaba con Pero reencontrarse también es con un su papá. catolicismo fetichista. En mi casa, el Papa León Pío XII, con una especial bendición, y teníamos su cuadro ahí en la sala, ¿no? Esa bendición que le envió el Papa, no recuerdo qué Papa, la verdad, porque no soy muy practicante, a mi abuelo, que Ya. usted sabrá que era muy católico, Claro. César Augusto Maceira Acosta, mi papá la quería como recuerdo. Cuando murió mi abuelo, muchos querían el piano, las reliquias, las joyas, los sillones, ¿no? Lo de valor. Mi padre solo quería lo que no tenía valor, lo que le mandó el Papa desde El valor espiritual, el pues, valor ¿no? espiritual, El exacto, recuerdo, ¿no? Pero sí. es lo que ahora no importa, lo Ujú. espiritual ahora no importa. Le decía que Cercas, en ese ensayo, dice, cuando Vargas Llosa está furiosamente escribiendo su primera novela y lee con devoción a William Faulkner, que confiesa que lo lee en San Marcos con lápiz y papel, porque anotaba, ¿no? Lo que aprendía, de, digamos, la estructura de la novela, Faulkner decía que con tal de escribir una buena novela, uno debe ser capaz de robarle a su propia madre. Ujú. Javier Cercas acota, Vargas Llosa, con tal de la obra maestra, no solamente sería capaz de robarle a su propia madre, sino de venderla a ella misma a una red de trata de mujeres. Miércoles, dice uno, ¿no? Miércoles, ¿no? Yo dije una grosería, ¿no? Un exabrupto. Vender a tu madre a una red de trata. Y dices, sí, claro. Bueno, A esa es cambio- pues una figura literaria, Exacto, metafórica, exacto. ¿no? A mí Mario Velatín, escritor peruano-mexicano, a quien yo lo entrevisté a raíz de sus grandes novelas breves, por ejemplo, que Salón de Belleza, me dijo, Orlando, yo con darle una buena historia soy capaz de matar Bueno, a mi y propio es- perro. también con él dice, sentido figurado". escuchando tras la puerta, ¿no? Claro. Que hace que varios cuentos famosísimos de Borges, de Cortázar, de Octavio Paz,
terminan, pero él les aumenta un mayor desenlace, ¿no? Les la añade, historia, claro. lo modifica el final, ¿no es cierto? Entonces, que Vargas Llosa sea capaz de vender a su propia madre una red de trata de mujeres, surge la pregunta que me hago yo mismo como escritor, ¿no? ¿Hasta dónde podría llegar uno con tal de la fama, ¿no? Con tal de la celebridad, con tal de hacer, si quiere usted, un O de lograr el objetivo que persigue, ¿no? Entonces, tenemos Fausto, ¿no? En la literatura, pero tenemos la traducción al español del Bebé de Rosemary o La semilla del diablo de Roman Polanski, ¿no? Que es una película que no ha terminado de ver mi madre ni mi novia, ¿no? Que me decía, se han espantado. muy fuerte, ¿no? Es como el anticristo, ¿no? Entonces, y está mucho de lo que podemos consumir, incluso los jóvenes ahora con la serie. Pero hay otras peores ahora, El abogado del diablo, sí, por claro, ejemplo, terrible. o La profecía, digamos, ¿no? O, digamos, El exorcismo, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas. El exorcista. Entonces, y ahí surge la pregunta, interactúa con unos lectores y unos le hablan de Paganini, supuesto masón, que hizo un pacto con el diablo para ser un genio, ¿no? Le hablan de un gran cantante norteamericano y también se menciona esta leyenda urbana de Mario Vargas Llosa, que cuenta un escritor limeño muy conocido que ha ganado el premio Herralde con una novela sobre el terrorismo, ¿no? Y que aquí en la novela le ponemos Aarón Colmenares, que dejó solamente sus iniciales, pero cualquiera lo puede identificar. Él cuenta que a inicios de este siglo, en los albores del siglo XXI, fueron de viaje este periodista y escritor limeño Aarón Colmenares con Mario Vargas Llosa. La historia tiene un sustento real, ¿no? Y que se acercó un señor anciano, chato, medio regordete, insistentemente con el deseo de leerle la hoja de la coca, ¿no? No quiso, se mostró reticente, pero insistía el anciano. Ya, digamos, para que se vaya, le dijo, ya, a ver, ¿no? Y una vez, se acuclilló el señor, lanzó las hojas de la coca al suelo, lo miró, digamos, lo escrutó, lo miró así y le dijo, usted va a ganar el premio Nobel. Vargas Llosa, escéptico, ¿no? Le dijo, no creo, ese tren ya pasó. Y le dijo, es que te falta algo más. Lo tuteó. No le entiendo, le dijo. Tú sabes que la cosa de los aplausos y los premios lo deciden abajo, no arriba. Te falta algo con el de abajo, ¿no? Y se dice, ¿no? Ahí ya entra a volar la ficción. Un pacto. Hizo un pacto con el diablo en Ayacucho. Bueno, pues uno de los escritores que gana el premio Nobel ya a los 74 años, claro, ¿no? Una edad ya muy avanzada, ¿no? Entonces, eso yo lo he aprendido del mismo, ¿no? La verdad de las mentiras. ¿Hay un sustento real? Sí, claro, pero después uno echa a volar la imaginación. Bueno, y también no es ningún disparate vivir apegado o modelando las ficciones, porque es parte también de la creatividad y de la propia intransferible personalidad e intimidad emocional y mental que uno tiene, ¿no? Sí, claro, ¿no? Definitivo. Y las casualidades. Yo estaba intentando con mi novia, con la que ya estoy conviviendo 2 años y medio, tener un hijo, y no teníamos. Y se termina la novela y ella queda embarazada, y ella me empezó a preguntar, Orlando, tanto que hablas de tu novela, ¿no has hecho tu pacto con el diablo? ¿No? Entonces no, le digo, no, es ficción, ¿no? Y a veces la gente no entiende la ficción. Bueno, Orlando, ha sido, entiendo yo, una conversación instructiva, amena para toda la gente. Nos despedimos, ya tendremos ocasión de conversar en otra oportunidad. Y lo único que quiero decirle en una tingencia que la considero pertinente, ayer en la ciudad de Puno falleció uno de los mejores escritores profundamente humano y honesto, el profesor, aquí está su nombre, me vienen a veces, falla de memoria, Jorge Flores Aybar. Ha fallecido a los 77 años de edad. Y una pena porque ha sido un gran escritor, productor profuso, más de 25 títulos en poesía, en ensayo, en historia y en propuestas identificadas siempre con el mundo andino. Muchas gracias, Orlando. Hasta la próxima. Ha sido un gusto. Y justamente le menciono brevemente que Alfredo Herrera lo recordó en sus redes sociales, ahora que ha fallecido, ¿no? El director de la Biblioteca Regional Mario Vargas Llosa, con mucha... Una pena, con mucha emoción. Sí, sí. Gracias por la oportunidad, y quien quiera adquirir mi novela El Mar que nos espera, me puede escribir por las redes sociales, que mi apellido Maceira es con Z y con Y, ¿no? Si le puede mostrar. Sí. Orlando Maceira Guillén. Y para estudiantes universitarios la novela está a mitad de precio. Así que ya saben, están advertidos, busquen literatura, que literatura es liberación, es viajes especialísimos, sugestivos y amenos. Con nosotros hasta la próxima, y como yo digo, si Dios nos da vida,
No, si Dios me da vida y a ustedes paciencia.